Plaza. En el primer bloque, la marcha número 1917 del 15 de enero de 2015. ¡Ay, caramba, Dios! ¡Adiós que me voy, caramba! ¡Suena marimba! ¡Yes! ¡Ay, caramba, Dios! ¡Adiós que me voy, caramba! ¡Ay, caramba, Dios! ¡Adiós que me voy, caramba! 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 ¿En dónde está la razón? ¿En dónde está la razón? La razón, yo me pregunto, la razón, yo me pregunto. ¿En dónde está la conciencia? ¿En dónde está la conciencia? La conciencia de este mundo, la conciencia de este mundo. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, las madres siempre nos dicen que todos los jueves son distintos y vaya si este lo es. Es una semana intensa, con mucha repercusión del documento que las madres emitieron, de la reflexión de Eve sobre los crímenes en Francia, repudiando los crímenes en la revista Charlie Hebdo y también haciéndose algunas preguntas y también haciendo referencia a otros terrorismos internacionales y hablando de la Francia colonial que no tiene autoridad moral para hablar sobre los crímenes. Por eso en este espacio de la Ermita Colorada hoy tenemos una visita muy especial, nuestra colega Nora Beiras, periodista de Página 12, de 678. Y a partir de este documento de las madres queríamos leer algo que preparamos para este espacio de la Hormiguita Colorada, con las distintas áreas de comunicación de las madres, a partir de la repercusión que generó, a partir de las palabras de Eve, haciendo referencia al imperialismo francés. Bueno, nos parecía oportuno, les prevengo que es una lectura quizás larga, pero consideramos que era necesaria, que era oportuna y sobre todo hacerla en este lugar al que consideramos el medio de comunicación más importante que se creó en los últimos años y que se repite cada jueves. La Francia colonial, Francia tuvo varias posesiones desde comienzos del siglo XVII hasta los años 1960. En su punto más alto, entre 1919 y 1939, el área total de tierra bajo poder francés alcanzaba el 8,7% del área terrestre del mundo. En Argelia, la colonia que Francia ocupó durante mayor tiempo, estuvo allí desde 1830 hasta 1962, se estima que los franceses masacraron al 15% de la población argelina, según siempre ha sostenido el primer ministro turco Recep Erdogan. El Frente de Liberación Nacional, que es la organización rebelde argelina, afirma que fueron 1,5 millones los muertos por la ocupación francesa en su territorio. Los militares franceses que estuvieron allí en Argelia hicieron lo que desarrollaron como guerra psicológica y luego la pusieron al servicio de las peores dictaduras de América del Sur. La siniestra cooperación de Francia con los países de América Latina se prolongó durante más de 20 años y se llevó a cabo con el visto bueno de los dirigentes políticos de Francia y también, por supuesto, de Argentina. En Argentina, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas propuso en 1959 un acuerdo para que expertos franceses en la llamada guerra antisubversiva dictaran cursos y fueran asesores pagados por el ejército argentino. La misión militar francesa permanente en Buenos Aires, compuestas por veteranos de guerra colonial en Argel, en esa guerra de 1954 a 1962, se mantuvo desde 1980 hasta 1981, desde 1959 hasta 1981, con el apoyo de los gobiernos de Argentina y de Francia. Los métodos de la denominada Batalla de Argel fueron exportados a la Escuela de Guerra de Buenos Aires, que importó el concepto de enemigo interno, que era la base de la doctrina francesa, por su experiencia en la lucha contra un enemigo en un medio urbano. En plena década del 70, Francia mandó a Buenos Aires al coronel Pierre Servant, que fue excombatiente de Indochina y de Argelia, y era especializado en lo que llamaban los interrogatorios. En abril de 1974, Servant se encontró en Buenos Aires con uno de los actores principales del golpe de 1976, Reinaldo Vignone. Servant trabajó en la oficina situada en el piso 12 del cuartel general del Ejército Argentino y dio curso en esa sede y en varias provincias.
Bussi, Videla, Viñole, Vilas, Arguindegui, todos estuvieron en contacto con Servant, bebieron la cultura de la tortura francesa y absorbieron los libros teóricos como agua bendita. El Plan Cóndor ya estaba en marcha. Una nota de Henry Kissinger, distribuida en las embajadas norteamericanas de Europa, advierte eso, precisamente, que el Plan Cóndor va a operar en dicho continente, especialmente en París. Es por eso que la sede argentina de dicho plan, el centro piloto, estaba situada allí en París. De esa manera se entienden mejor las confesiones del general Vila, dictador de la dictadura, cuando dijo: nosotros aplicamos los métodos llevados a la práctica por los franceses en Indochina y Argelia. Además, queremos compartir los países que estuvieron bajo dominio francés. La lista es extensa. En África, por ejemplo, los países fueron Argelia, Madagascar, el Protectorado francés de Marruecos, Túnez, Somalia, Reunión, Seychelles, Mauricio, Mayotte, Togolandia francesa, Camerún, Isla San Pablo, Isla Ámsterdam, Isla Crozet, Bazas da India, Isla Europa, Isla Juan de Nova, Islas Francesas, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Níger, el África ecuatorial, que estaba compuesta por Gabón, Moyen Congo, Ubangui-Chari y Chad. En Asia, el mandato francés de Siria, el mandato francés del Líbano, la Indochina francesa, que estaba integrada por Conchinchina, Tonkin, Annam, Laos y Camboya, y los enclaves de China también. En el Caribe, Dominica, Santa Lucía, Granada, Haití, la República Dominicana, Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, San Martín. En América del Sur, la Guayana francesa, que sigue perteneciendo a Francia, y en América del Norte, Nueva Francia, Luisiana, San Pedro y Miguelón. En Oceanía, Nueva Caledonia, la Polinesia francesa, Wallis, Futuna y la isla Clipperton. Estos fueron todos países bajo dominio francés. Recordemos que la cultura francesa se distingue, sin duda, por el vino, por su comida, pero también por el tema de las armas. Francia es uno de los mayores exportadores de armas, junto a Estados Unidos, Reino Unido, China, Alemania y Israel. China, Reino Unido, Inglaterra, Francia y Estados Unidos conforman además los países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU es muy democrática, todos los países tienen un voto, pero cuando van a votar el Consejo de Seguridad hay 10 miembros que no son permanentes, que son rotativos, y 5 que sí son permanentes y que son estos países y que tienen derecho a voto. Por eso nos trasladamos a Estados Unidos, el país que se autoproclama como la democracia del mundo, pese a que ha sido el país que más guerras e invasiones ocasionó a lo largo de la historia. Es el país que desde 1969 mantiene un bloqueo contra Cuba, generando gravísimos daños económicos y sociales. Además, con diferentes pretextos ha invadido diversos países y es el único aliado estratégico de Israel, que permite que Palestina sea un estado ocupado militarmente con inmensos perjuicios para su población. Desde la guerra de Vietnam, otra invasión, Estados Unidos ha invadido distintos países y queríamos dar un detalle de ellos. Granada, el nombre de la operación fue Operación Furia Urgente, fue una acción unilateral militar de Estados Unidos. En octubre de 1983, Estados Unidos encabezó una invasión militar de Granada, una pequeña isla caribeña, después de un golpe de Estado, y derrocó al primer ministro, que fue asesinado. El presidente Ronald Reagan estaba preocupado por una pista de aterrizaje que el régimen militar comunista estaba construyendo y que pensaba permitiría que aviones cargados de armas llegarían desde Cuba para armar a los insurgentes de América Central. Estos son siempre los argumentos que utilizaron para generar estas acciones. En Panamá, el nombre fue Operación Causa Justa, fue también una acción unilateral militar de Estados Unidos. Fue en diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá con 27.000 tropas. La operación duró un poco más de un mes, dando lugar a la derrota de las fuerzas panameñas y Manuel Noriega fue derrocado. En Irak, el nombre Operación Tormenta del Desierto, fue autorizada por las Naciones Unidas, después de que el ejército de Saddam Hussein invadiera Kuwait en 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU, recién lo mencionábamos, impuso sanciones económicas a Irak y cuando el plazo de la ONU para la retirada de Irak expiró, Estados Unidos comenzó una guerra aérea masiva que hizo que Irak se fuera de Kuwait. Somalia, el nombre de la operación Serpiente Gótica, también autorizada por las Naciones Unidas. En junio de 1993, las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que declaraban la guerra a Mohamed Farah Adid y su milicia. Esto fue luego de que ordenara un ataque contra un grupo de pakistaníes. Estados Unidos también invadió Somalia. Afganistán y Sudán, Operación Alcance Infinito. Fue otra acción militar unilateral de Estados Unidos. Fue después de los bombardeos a las embajadas de Kenia y Tanzania.
Estados Unidos lanzó en agosto de 1998 misiles de crucero en 4 campos de entrenamiento terroristas en Afganistán, en un intento de asesinar a Osama Bin Laden y a otros líderes de Al-Qaeda. También se lanzaron misiles sobre una fábrica farmacéutica, alegando que estaba ayudando a Bin Laden a fabricar armas químicas. La República Federal de Yugoslavia, la operación Allied Force, fue una operación de la OTAN no autorizada por las Naciones Unidas. En marzo de 1999, la OTAN comenzó los ataques aéreos estratégicos en Kosovo y Serbia, porque el entonces presidente yugoslavo, Milosevic, seguía persiguiendo albaneses étnicos de Kosovo que estaban organizando protestas masivas contra el régimen. Después de varias semanas de bombardeos, las fuerzas yugoslavias acordaron retirarse de Kosovo y Milosevic aceptó un plan de paz para poner fin a los combates. En Afganistán, el nombre Operación Libertad Duradera fue una operación de la OTAN no autorizada por las Naciones Unidas. Esto fue posterior a los ataques del 11 de septiembre del 2001. En Irak, el nombre Operación Libertad Iraquí, una acción unilateral de Estados Unidos. Fue en marzo del 2003 con el pretexto de que el presidente Saddam Hussein estaba construyendo armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Pretexto un poco curioso, si Irak plantara rabanitos en vez de petróleo, bueno, difícilmente lo hubiesen invadido. Por último, Libia, el nombre Operación Amanecer de la Odisea, fue autorizada por las Naciones Unidas. Fue en marzo del 2011. Francia, otra vez Francia, y Gran Bretaña llevaron con ayuda de Estados Unidos una operación militar en Libia para llevar a cabo ataques aéreos contra instalaciones del ejército libio y los sistemas de defensa aérea y la imposición de una zona de exclusión aérea. La misión de la OTAN en Libia terminó poco después de la muerte de Gaddafi en octubre del 2011. Invasiones militares de Estados Unidos en América, de 1775 a 76, Canadá y Atlántico, Mar de Caribe y el Mar Atlántico, Argentina, México. En 1852 a 1853 Argentina, 1853 Nicaragua, 1855 Uruguay, 1858 otra vez Uruguay, 1859 Paraguay, 1868 Uruguay, 1891 Chile, 1894 Nicaragua, 1898 a 1902 Cuba y Puerto Rico, 1914 México, 1915 Haití, 1916 República Dominicana, 1917 México, 1929 Nicaragua, 1960 Guatemala, 1964 Panamá, 1965 República Dominicana, 1967 a 1969 Guatemala, 1983 Granada, 1989 Panamá, 1994 Haití, en 2004 Haití. En otros continentes, en 1801 a 1805 África del Norte, en 1853 a 1854 Japón, 1859 China, 1860 Angola, 1893 Hawái, 1900 China, de 1917 fue parte de la Primera Guerra Mundial, de 1941 al 45 parte de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 46 invadió China, del 50 al 53 Corea, en el 58 Indonesia, del 59 al 75 hizo la guerra en Vietnam, del 83 Líbano, en el 86 Libia, del 90 al 91 la guerra del Golfo, en el 93 y el 94 Somalia, en el 95 Bosnia, 98 Irak, en ese mismo año Sudán y Afganistán, en el año siguiente Yugoslavia, en el 2001 Afganistán, en el 2002 Filipinas, en el 2003 lanzó la guerra de Irak, en el 2011 Libia. Operaciones encubiertas, golpes impulsados por Estados Unidos. En América, 1903 Panamá, 1913 México, 1954 Guatemala, 1961 Cuba, 1964 Brasil, en el 70 al 73 Chile, en el 73 Uruguay, en el 75 diversos países de Sudamérica, en el 76 por supuesto Argentina, pero debemos sumar también a Bolivia, Uruguay, a Paraguay. Del 80 al 90 en Salvador, del 80 al 88 en Nicaragua, en otros continentes, en Filipinas en 1946, en Grecia del 47 al 49, en 1953 Irán, 1965 Indonesia, 1970 Omán, 1975 al 99 Timor Oriental y 1989 Filipinas. Esta lista extensísima da cuenta de los crímenes, de las aberraciones que Estados Unidos impulsó y que no contaron con líderes mundiales que se pusieran supuestamente en la primera fila a marchar. Por último, esta semana también se conoció que un humorista judío fue detenido por hacer una caricatura, lo cual aplica un criterio distinto al que se aplicó con la revista Charlie Hebdo. Por eso por ahí nos parecía importante reseñar esto. Esto va a ser subido a la web, esto tiene que ver con información de distintas fuentes que hemos recopilado y que da cuenta entonces por un lado de las acciones de Francia y por el otro de Estados Unidos.
Buenas tardes. Primero agradecerle a las madres, a Eve, la posibilidad de estar acá compartiendo este lugar que para uno es, nunca puede estar uno a la altura de semejante lucha, de semejante dignidad a lo largo de tantos años. Y ¿cómo estar a la altura? ¿Cómo estar a la altura de la condena de un atentado contra la vida de civiles? En el caso concreto que desató primera ola de violencia en Francia, de 12 periodistas, humoristas y policías, y después de rehenes tomados cautivos. El horror de esa irrupción pone en foco, para mí, la urgente necesidad de repensar el mundo en que vivimos. Puede sonar desmesurado, inabarcable. Creo, sin embargo, que es imperioso. La historia de la humanidad, y recién lo que reseñaba Luis, la historia de este último siglo y medio, se puede decir, se puede ver en forma simplista en los últimos siglos como la sucesión de imperios sangrientos, imperios que imponen sus valores a costa de la vida de millones. La voladura de las Torres Gemelas habilitó las concepciones más aberrantes en el 2000. A ver, Eve me ayuda. ¿Pasamos bien? Habilitó, les decía, las concepciones más aberrantes para exterminar al declarado nuevo enemigo. Desde aquel 2001 el mundo está peor, mucho peor. Llegamos al siglo XXI, además de estas terribles descripciones objetivas, que muchas veces se habla de la objetividad, de la supuesta independencia, los datos son objetivos. La descripción que hizo Luis sobre la actitud imperial de potencias occidentales es irrefutable. Llegamos, les digo, al siglo XXI con un andamiaje teórico de reflexión inédito y consenso, esta palabra tan también discutida y puesta en el centro de la escena como la razón bien pensante, de consenso internacional sobre los derechos humanos. 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas, holocaustos, no solo el holocausto judío, el holocausto armenio, por citar 2 de los que más conocidos mundialmente, pero holocaustos que de hecho se viven en continentes que son invisibilizados. Millones de víctimas de terrorismo de Estado, millones de autocríticas de supuestos bien pensantes que dicen horrorizarse por el uso de la violencia. El enemigo declarado cambia de rostro, pero las herramientas para combatirlo son las mismas. Las causas de la injusticia, de un sistema que margina, condena, estigmatiza, son naturalizadas. Que 80 familias tengan hoy en el mundo la riqueza equivalente a 3.500 millones de personas, 80 familias tienen en el mundo la riqueza equivalente a 80 millones de personas, no horroriza a nadie. Esto parece ser lo que debe ser, responde al orden establecido. Los medios de comunicación dominantes normalizan el deber ser de un occidente supuestamente civilizado. Hay muertes, asesinatos, justificados por la hipocresía de un establishment dominante, y muertes que perturban a ese poder bien pensante. El desafío, una vez más, es ver qué está dispuesto a hacer la humanidad para revertir las condiciones de vida de este mundo invivible, fortalecer la tripulación de portaaviones, sacar a militares a las calles, radicalizar el odio racial y religioso, o enfrentar ese complejo militar industrial que domina el planeta. ¿Es posible que los líderes de ese poder que recomienda planes de ajuste, financia la radicalización y entrenamiento de terroristas que les son funcionales en determinadas coyunturas, nos extorsionen con la sospecha cuando hablamos de poner en contexto lo que sucede? La hipocresía puede ser la anestesia de las conciencias de los poderosos. Lo terrible es cuando se transforma en la complacencia de millones que siguen apostando al "a mí no me va a pasar" para seguir naturalizando la injusticia en la que todos vivimos y la verdad muy pocos logran contrarrestar en el mundo. Es emocionante y conmovedor ver a millones de personas movilizadas en contra de un atentado terrorista. Ahora, como tantos otros atentados son invisibilizados y son naturalizados, también debería ser conmovedor, y es acá donde la funcionalidad del poder y los medios de comunicación, me remito a ellos porque soy periodista y creo que desde ese lugar en la que
las cadenas de noticias internacionales muestran cómo algunos se horrorizan frente a un horror y naturalizan otros, o directamente miran para otro lado, nos tiene que poner en alertas y darnos fuerza para cobrar fuerza y luchar contra todo aquello que está establecido como lógico, como natural, como un sistema jurídico que hay que garantizar sin poner en cuestión. La muerte, desde mi punto de vista, no es justificable. La violencia de seres inocentes es absolutamente repudiable, cualquiera sea la razón que lleve a grupos fundamentalistas a eso. Pero me parece que las razones de este mundo van mucho más allá de ese acto de violencia repudiable. Y si uno ve quiénes se pusieron a la cabeza de esa manifestación en París, cuando uno lo ve a Netanyahu encabezando una manifestación en contra del terrorismo, la verdad que lo único que puede pensar es hasta dónde llega la hipocresía de los grandes líderes del mundo que legitiman que ese hombre se ponga a la par de esa manifestación. Muchas gracias a todos. Bueno, compañeros, ustedes habrán visto la mayoría unas reflexiones de la madrugada que hicimos públicas las madres. Si no la tienen en la mesa de las madres, creo que todavía quedará alguna. Y esto ocasionó que la embajada francesa en la Argentina, en nombre de Francia, nos hiciera una respuesta bastante contundente. El señor embajador francés se dirigió a las madres. No leyó toda la carta el señor embajador, leyó lo que él creía que tenía que leer. Como no leyó toda la carta, obvió que las madres lo primero que hicimos fue repudiar y condenar semejante barbarie que había pasado en Francia. Eso lo vio el señor embajador y se puso muy enojado y dijo cosas que no son verdad. ¿Qué pasa? Yo me traje para no olvidarme, no escribo, pero me quiero acordar como las madres lo que hicimos, lo que pusimos también resaltando, es que los pueblos europeos nos habían ayudado. Los pueblos. No dije los estados ni los gobiernos. Él argumenta todo lo que nos ayudaron los pueblos, que no tiene nada que ver con lo que hicieron ellos. Así que la carta la leyó de acuerdo a lo que él quería ver. Muy enojado está. Las madres que sufrimos en carne propia la cosa más horrible, más terrible. Primero la desaparición, pero había esperanzas. Después la tortura, la muerte, los campos de concentración, nos quemaron las casas. Todo lo que nos pasó a las madres. Jamás pensamos en ojo por ojo y diente por diente. En esta plaza hace 38 años que las madres pedimos juicio y castigo a los culpables. Nosotros peleamos muchísimo por el juicio y castigo a los culpables y hemos conseguido que muchos de los asesinos estén en la cárcel. Pero jamás pasó por nuestras cabezas pedir la pena de muerte como piden ellos. Jamás las madres pensamos, ni hicimos, ni manchamos nuestras manos con sangre del enemigo. ¿Y qué enemigos, señores? No eran cualquiera los enemigos. Lo que nos hicieron fue lo peor. Sin embargo, las madres, que aún vivíamos en un estado que no era democrático, no era dictadura, no pensamos en pedir pena de muerte, ni los quisimos matar, ni una piedra les tiramos. Luchamos, los identificamos, los perseguimos, vimos dónde estaban, qué hacían, en qué campo, pero jamás mancharíamos nuestras manos con sangre. Y los gobiernos de Estados Unidos y de Francia tienen sus manos manchadas con sangre. Por eso las madres hicimos esa carta. Y que no me vengan a decir que ellos son buenos. Porque si nosotros sí estamos orgullosas que un gobierno nos conteste, claro que estamos orgullosas, a un pequeño grupo de viejas que estamos en una plaza de 38 años, que un Estado nos conteste, parece que pesa lo que decimos. Por eso me gustaría que el señor embajador
escuche estas palabras que digo hoy aquí en la plaza, que seguramente dentro de un ratito ya las tendrá, porque siempre en la plaza viene algún alcahuete. Pero me parece fantástico que vuelva a pensar, vuelva a ver la carta y que se dé cuenta que las monjas francesas no venían porque las mandó el Estado. Las monjas francesas venían porque pertenecían a una organización de monjas progresistas. Lo que menos quería el Estado francés mandar monjas para acá. Así que no argumente que las monjas francesas. Y muchas otras cosas que pone que no las hicieron ellos. Por eso, le vuelvo a repetir, señor embajador, ustedes tienen las manos manchadas de sangre de casi todo el mundo, de hombres y mujeres jóvenes, inocentes o no inocentes, combatientes, como lo que ustedes le quieran decir, terroristas. Pero para eso, en un Estado democrático, como dicen que ustedes tienen, tiene que estar la justicia. Juicio y castigo a los culpables. Nunca mancharnos las manos de sangre con ningún enemigo. Acá se pelea por eso. Y la paz se construye peleando, no poniéndose de rodillas, ni tirando balas, ni haciendo guerra, ni invadiendo países. En nombre de la paz se hacen muchas porquerías y le dieron el Premio Nobel de la Paz a Obama y es una vergüenza. Desde aquí también repudiamos al gobierno de Estados Unidos. Gracias, compañeros.